Audiolibro Anarcofeminismo o Nada. Edición Semilla Negra. Anarquismos 2018. Traducción de los textos en inglés por Concha Moral. El feminismo como un proceso anarquista. La práctica del anarcofeminismo. Autoría de Elaine Leader. Durante los últimos 4 años me he llamado anarcofeminista. He participado en grupos, reuniones y conferencias anarcofeministas y he impartido cursos en pequeños grupos. A través de mi experiencia me he dado cuenta de que la interacción en un grupo de mujeres tiene un sabor y estilos únicos, y que esto es particularmente cierto en el caso de los grupos feministas. Este estilo ha sido llamado el proceso de mosaico. Contrasta con el pensamiento tradicional lineal que ha empapado las interacciones humanas en esta sociedad. Los rasgos de competición y jerarquía son parte integral de un sistema capitalista. En los debates se usan los argumentos lineales y lógicos para perpetuar los valores de este sistema. Se utiliza el pensamiento lineal para fundamentar o argumentar una hipótesis. Los valores de las mujeres sobre cooperación, emoción e instinto han tenido poca credibilidad en este tipo de pensamiento. El patrón de mosaico que utilizan las mujeres incluye una estructura de apoyo con una competitividad bastante menor. Este estilo utiliza material anecdótico, alienta la interposición de comentarios en la conversación, acepta datos emocionales como parte legítima de las discusiones intelectuales, usa narrativas, parafrasea, cambia de rumbo y mueve al grupo hacia una búsqueda de la comprensión mutua. Es un proceso orgánico, no jerárquico y no competitivo. De hecho, podría llamarse anarquista porque los principios de ausencia de liderazgo, de falta de jerarquía, de no competencia y de espontaneidad se han relacionado históricamente con el término anarquismo. Esos también son valores feministas. Por lo que he podido ver, este estilo se da con menos frecuencia en grupos mixtos de hombres y mujeres. De hecho, rara vez existen grupos mixtos de hombres y mujeres anarquistas. La literatura anarquista está llena de documentación sobre la explotación de los hombres anarquistas a las mujeres de su entorno. Por ejemplo, véase En ninguna parte del hogar de Hermann Goldman y Alexander Berman. Mi propia y reciente experiencia entre los anarquistas de los viejos tiempos e incluso entre los de la nueva generación corrobora esta afirmación. Los principios del anarquismo y su práctica actual entran en conflicto. Hay sexismo dentro del anarquismo. Es importante que el anarquismo incorpore este proceso feminista en su práctica para que finalmente los principios y la práctica del anarquismo puedan convertirse en uno. Hay ciertas feministas, entre las que me incluyo, que nos hemos dado cuenta de que el anarquismo es inherente en nuestro proceso y hemos comenzado a trabajar en grupos para estudiar y crecer juntas como anarcofeministas. Este híbrido se desarrolló a finales de los años 60, cuando muchas de nosotras participamos en organizaciones jerárquicas, competitivas y dominadas por hombres. En aquel momento y hasta el día de hoy, en la literatura anarquista se les decía a las mujeres que trabajaran para el movimiento más grande. En cambio, muchas de nosotras formamos pequeños grupos de concienciación que trataban los asuntos personales de nuestras vidas. Fueron grupos espontáneos de acción directa organizados por nosotras mismas. Se parecían mucho a los grupos organizados en España antes de 1936 y podrían llamarse grupos de afinidad. Estos grupos de afinidad se basaban en similitudes de intereses y tenían una democracia interna en la que las mujeres compartían información y conocimiento. Esos grupos se componían por lo general de mujeres blancas de clase media que por primera vez se encontraban en una situación en la que no competían entre sí. Las mujeres del tercer mundo y de la clase trabajadora generalmente no estaban involucradas en grupos de concienciación, lo cual sigue siendo el caso hoy en día en los grupos anarcofeministas. Al margen de estos comienzos, una teoría feminista evolucionó lentamente. Algunas de nosotras comenzamos a estudiar teorías políticas en estos pequeños grupos y descubrimos el anarquismo inherente en nuestro feminismo. Comenzamos a usar un análisis anarquista para ayudar al desarrollo de la teoría y la estrategia para el cambio social. Algunas de nosotras creíamos que el patriarcado era una jerarquía de dominación masculina y que la familia nuclear perpetuaba esa jerarquía.
Descubrimos que la familia nos enseña a obedecer al Padre, a Dios, a los maestros, a los jefes, a quien quiera que esté por encima de nosotras. Nos enseña competitividad, consumismo y aislamiento, y a tratar a las personas en una relación sujeto-objeto. Lo he visto con claridad en el trabajo de terapia familiar que realizo. Las familias nucleares, ahora lo sé, son la base de todos los sistemas jerárquicos y autoritarios. Como resultado, si se lucha contra el patriarcado, se lucha contra todas las jerarquías. Si cambiamos la naturaleza de la familia nuclear, podemos comenzar a cambiar todas las formas de liderazgo, dominación y gobierno. Como resultado de esta forma de pensar, algunas de nosotras ahora valoramos otras formas de ver las cosas. Ya no debemos ver el mundo solo a través de patrones lineales de pensamiento, racional frente a sensual, mente frente a cuerpo, lógica frente a intuición. Hemos empezado a abarcar las cosas en una continuidad en lugar de en términos holísticos y competitivos. Hemos llegado a comprender que debe haber un lugar para los patrones lineales y de mosaico, y que ambos son métodos válidos para pensar y funcionar. Si se continúa mirando el mundo en estos términos, se deduce que las anarcofeministas no dicen que las mujeres deberían obtener una parte igual del poder. Por el contrario, decimos que se deben abolir todas las relaciones de poder. No queremos una presidenta, no queremos ningún presidente. Para nosotras igual salario por igual trabajo no es el tema crucial, lo es las jerarquías y la distribución de poder. Los grupos feministas siguen a menudo los principios anarquistas. Algunas de nosotras hemos expresado esa conexión, otras no, pero la forma sigue ahí, ya sea consciente o no. Por lo general nuestros grupos son pequeños y algunas veces estos grupos se alían para actuar junto a otros en ciertos temas. Esto es similar al concepto anarquista de federaciones. En los grupos se intenta que haya rotación de tareas y de intercambio de habilidades para que el poder nunca resida con la misma persona. Según los principios anarquistas, el acceso a toda la información es igualitario, y estos grupos son voluntarios e intencionales. Los grupos son no jerárquicos, y la autodisciplina es crucial. Se insta a las no calificadas a tomar posiciones de liderazgo, y las líderes locales traspasan sus habilidades a las que no tienen los conocimientos necesarios en ciertas áreas. Trabajamos en estos grupos para practicar la revolución en nuestras vidas diarias. Discutimos la experiencia inmediata de la opresión del poder que se da entre nosotras y con quienes vivimos. Trabajamos en los problemas cotidianos que nos oprimen, no solo en las ideas teóricas y abstractas de la revolución. Como profesional he visto que el tema de la resolución de conflictos es crucial en el desarrollo de la cohesión en estos grupos pequeños. Cuando surgen conflictos entre nosotras, se intenta utilizar la autodisciplina y ponernos en la posición de la otra persona. Rara vez he visto usar la coerción en pequeños grupos anarcofeministas. Se acepta el desacuerdo, se escucha y se aprende de él. A veces se le hacen objeciones a algún punto y luego se produce un debate. Casi siempre se escucha y se comprende, porque muchas de nosotras nos damos cuenta de que nuestros conflictos provienen de diferentes experiencias de la vida. En general, al final de una sesión se resuelven los conflictos. Si no, lo haremos la próxima vez cuando hayamos pensado más sobre el tema. Luego lo discutimos o lo dejamos según sea necesario. Hay espacio para el desacuerdo porque existe confianza mutua y ha crecido el respeto. Esta confianza es una cualidad difícil de desarrollar en grupos más grandes, lo que podría explicar por qué continuamente gravitamos hacia los más pequeños. Hemos aprendido que la comunicación es crucial y que a través de ella podemos resolver nuestras diferencias. Los conflictos pueden ocurrir y ocurren regularmente porque nos hemos visto a nosotras mismas superándolos. Como conocemos la necesidad de enfrentar el sexismo en nuestra vida cotidiana, algunas de nosotras hemos visto que es necesario confrontar a los hombres, anarquistas o no, que no viven sus vidas personales de acuerdo con lo que predican en sus vidas políticas. Se ha dicho que las mujeres a menudo practican el anarquismo y no lo saben, mientras que algunos hombres se llaman a sí mismos anarquistas y no lo practican. Algunas de nosotras hemos trabajado en la reestructuración de organizaciones políticas mixtas para que la intuición, la emoción y la espontaneidad la experimenten personas que no sean feministas.
En algunos de estos grupos mixtos hemos tratado de introducir el proceso de toma de decisiones consensuado que habitualmente usamos en los grupos de mujeres. En su mayor parte estos esfuerzos han tenido un éxito limitado. En general la competitividad, la agresividad y el liderazgo dominante han tomado el control, incluso en grupos mixtos que han intentado ser anarquistas. Los conflictos no se resuelven tan fácilmente como en los grupos de mujeres. Los grupos anarcofeministas se encuentran ahora en todo el mundo. Uno de esos grupos fue Tiamat, un grupo de afinidad anarcofeminista que existió en Ítaca, Nueva York, desde agosto de 1975 a agosto de 1978. Fui miembro de ese grupo y creo que Tiamat es un excelente ejemplo del feminismo anarquista en acción. Tomamos el nombre de Tiamat del libro de Budapest, que describe este mito. Dice: cuando Tiamat creó el mundo, lo creó entero y sin divisiones, para que la vida fluyera espontáneamente entre la oscuridad y la luz, entre estación y estación, entre el nacimiento y la muerte, y todas las caras de la luna y el sol brillaban sobre la gente pensante, las personas, sin ser separadas, puestas en categorías, analizadas, poseídas. Luego el hijo de Tiamat aumentó su poder y derrocó a su madre. La cortó en muchos pedazos pequeños y los dispersó por todas partes. Con sus piezas hizo su nuevo mundo, donde todo tenía su lugar, su número. Por esto los hombres lo llamaron el Creador. El nombre de Tiamat aún era conocido y las mujeres la adoraban, pero los hombres ahora la temían como a una diosa del caos, de la destrucción, de la anarquía. Fin de la cita. Nuestro propósito comenzó como estudio, y durante el primer año y medio leímos la teoría anarquista juntas. Más tarde cada una de nosotras presentó ideas y teorías que habíamos investigado. Más tarde publicamos un boletín informativo que se llamaba Notas Anarcofeministas. Patrocinamos una conferencia anarcofeminista y nos involucramos en asuntos políticos locales. Por ejemplo, protestamos por la construcción de un centro comercial local. Recaudamos dinero para una guardería para disidentes políticos en Chile. Queríamos crecimiento político, reeducación, crítica, discusión y acción, y todo esto se logró. Nuestro proceso fue interesante. Usamos un procedimiento de registro en el cual cada una de nosotras hablaba de sus vidas en ese momento, de los temas a los que nos enfrentábamos personalmente y cuánta era nuestra sintonía con lo que íbamos a discutir esa noche. A veces pasábamos toda la sesión registrándonos o discutiendo el registro de una persona, o tal vez un problema que había surgido durante el registro. Otras veces lidiábamos con material intelectual. A través del registro empezamos a tener confianza entre nosotras y comenzamos a conocernos bastante bien. A veces se hacía de abogado del diablo para poder profundizar en un conflicto político. Todo esto se hizo con un aire de confianza que se desarrolló con el tiempo. A causa de las diferencias en nuestras percepciones y estilos de vida, pudimos aprender muchas unas de otras. Estas diferencias también fueron la fuente de muchos conflictos. La mitad del grupo era heterosexual y la otra mitad lesbiana. Debido a esto, nuestras vidas personales solían ser una fuente de tensión, pero nuestras similitudes en las perspectivas y en los acuerdos sobre política y trabajo nos ayudaron muchas veces a superar las diferencias. Éramos un grupo intelectual centrado en la mujer, pero orientado a la acción. A veces fuimos bastante lineales y lógicas en nuestros estudios. Sin embargo, todavía había un lugar para la emoción y el apoyo. Todas sentimos que había algo inexplicable que nos mantuvo unidas a través de nuestras diferencias durante 3 años. Nuestros estudios incluyeron el anarquismo ruso, el anarquismo español, el anarcosindicalismo y el anarcocomunismo. Estudiamos China, a los primeros anarquistas norteamericanos y cómo nosotras como anarquistas podíamos vivir estos principios en nuestras vidas. Debatíamos acerca de vivir con hombres, de estar casadas y tener hijos. Discutimos sobre el separatismo y sus efectos en el movimiento de mujeres. Analizamos los salarios de las tareas domésticas y la energía nuclear y su relación con las mujeres. Tuvimos fiestas de cumpleaños, picnics y anticelebraciones del 4 de julio. Marchamos juntas en manifestaciones, intentamos ayudar a empezar a otros grupos anarcofeministas y nos proporcionábamos lecturas de apoyo. Nos preocupábamos profundamente las unas por las otras
y cuando nos veíamos en otros lugares teníamos fuertes sentimientos de unidad y camaradería. Después de 3 años, 2 de las 9 integrantes se mudaron fuera de la zona. Otra se retiró lentamente, pues en ese momento sentía la necesidad de más participación en la comunidad lésbica. Como resultado, las 6 que quedamos sentimos que no sería apropiado reconstruir un grupo que había sido una entidad única. En cambio, nos enfrentamos a la desaparición de manera creativa, sintiendo que ya era hora de que cada una de nosotras se girara hacia nuevas direcciones. Algunas de nosotras nos unimos a un grupo de afinidad antinuclear para mujeres. Otras se unieron a la Alianza Lésbica. Otras trabajaron en un grupo mixto sobre temas de ecología. Antes de la disolución del grupo patrocinamos una conferencia anarcofeminista que reunió a 85 mujeres de lugares tan lejanos como Italia, Toronto, Boston, Nueva York, Baltimore y Filadelfia. Aunque Tiamat y sus amigas fueron las organizadoras, una vez que las participantes llegaron, la responsabilidad fue compartida por todas las presentes. Hubo numerosos talleres que incluyeron anarcofeminismo y ecología, teoría anarcofeminista, sindicatos, visiones del futuro, mujeres de países en vías de desarrollo, trabajo con hombres y construcción de una red anarcofeminista, por nombrar solo algunos. El entorno fue idílico. Estábamos en una reserva natural con vistas al lago Cayuga. La cabaña rústica, la comida sana y sabrosa y el perfecto clima cálido y soleado hicieron que el fin de semana fuera ideal. Durante el día nos reunimos en grupos y por las tardes tocamos música, compartimos poesía y bailamos con música de mujeres. Una mujer, Katie Fire, cantó canciones de su álbum Canciones de una lesbiana anarquista. Descubrimos que era necesario que los grupos de discusión fueran pequeños. Grupos de más de 10 inhibían la conversación. También parecía importante designar un liderazgo. El rol de líder podría haber sido rotativo, pero era importante que hubiera alguien que conociera a las que hablaban, que subrayara el debate, que resumiera y llevara al grupo a nuevos campos. Sin embargo, descubrimos que el liderazgo funcionaba mejor cuando no estaba en manos de unas pocas. En un momento de la conferencia, las participantes decidieron que el horario de los talleres era demasiado frenético, y mediante la toma de decisiones consensuadas se implementó un nuevo sistema. Luchamos, se crearon tensiones, al final avanzamos juntas hasta un nuevo nivel. No hubo posiciones de poder, todas tomamos las decisiones. El intercambio fue espontáneo, doloroso pero abierto, y se alternó el liderazgo. Este fue un ejemplo de anarquismo trabajando. Más tarde, en el acto de clausura, después de un fin de semana de estar sentadas desnudas al sol, 85 mujeres nos tomamos de las manos y éramos más fuertes actuando juntas. Estábamos unidas en la visión de una nueva sociedad y de lo que habíamos experimentado. Hicimos contactos para el trabajo futuro. Ya nunca seríamos seres o grupos aislados. Éramos parte de una red más grande de mujeres que podían encontrarse en cualquier parte del mundo y que tenían ideas y esperanzas afines. Creamos diarios rotativos. Planeamos continuar nuestro diario Notas Anarcofeministas, y muchas de nosotras proyectamos encontrarnos en Seabrook y en otras manifestaciones antinucleares. Tiamat y la conferencia anarcofeminista son solo 2 ejemplos del proceso anarcofeminista. Muchas veces los grupos encarnan estos principios sin darse cuenta del anarquismo que conlleva. Hace poco he estado enseñando en la universidad el proceso de grupos pequeños. En estas clases trato de transmitirles a los estudiantes blancos de clase media y de sexo masculino todos los principios que he comentado anteriormente, organizando las sesiones de forma muy parecida a una reunión anarcofeminista. Aquí se trata a los estudiantes con respeto e interés. Poco a poco comienzan a compartir intelectual y personalmente. Al final del semestre se dan cuenta de que pueden aprender unos de otros y mirar dentro de sí mismos en lugar de buscar en la jerarquía a un experto que les imparta conocimiento. A través del proceso adquieren poder sobre sus propias vidas y al final disuelven las relaciones de poder dentro de la clase. Aquí he tenido la experiencia de ver cómo estos estudiantes privilegiados han pasado directamente de la conciencia de ser fervientes capitalistas a ser colectivistas en ciernes, sin haber pasado por la izquierda revolucionaria. Es posible llegar a estas conclusiones anarquistas a través de experiencias como estas.
A partir de mi experiencia con mujeres en diversos grupos, es evidente que ha llegado el momento de que las feministas clarifiquen y expresen el anarquismo en nuestro feminismo. Necesitamos llamarlo por su nombre y comenzar a crearlo como una alternativa viable y aceptable. Ya no se debe susurrar la palabra anarquismo. Lo estamos viviendo ahora en nuestros pequeños grupos. El siguiente paso es dejarnos a nosotras mismas y a los demás saber quiénes somos y para qué es nuestra visión, ahora y para el futuro.